Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Hoy es miércoles 15 de abril en la ciudad de Buenos Aires, día 27 del aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina. Soy Matías Baldo. Esto es Aislados, dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Un podcast que ya es rutina en esta cuarentena. Como es rutina también este ratito que nos dedicamos a charlar con la otra voz de Aislados, Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo tranquilo? Casi un mes ya de este podcast, de este aislamiento, de Aislados, que como siempre decimos, pueden suscribirse y no perderse ningún episodio en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Deezer, en Castbox, en todas las plataformas de audio en las que ustedes utilicen, estamos. Así que suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas y todo lo que saben hacer en redes y demás. Así esto se difunde cada vez más. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube de BW, lo buscan así, BW, como se pronuncia, y tener otra opción para escucharlo, en la tele, en el celu, en la compu, donde ustedes prefieran. Y para hacer un poco este rato de aislamiento, Mati, que no sé, cada día vamos contando qué vamos haciendo. Esta vez fue un día más de laburo también, pero de tratar de buscar alguna película, de tratar de engancharse. Me parece que hay muchos que están aprovechando también para ver todo lo que no pueden ver durante el resto de los días, ¿no? A mí me pasó que estábamos viendo con Martina, con mi novia, varias series. Vimos This Is Us, que es una serie hermosa, pero que si la ven van a llorar mucho. Y después empezamos a buscar opciones, pero la verdad es que en un momento me saturé un poco. Digo, hay tanta oferta que ya llega un momento que no sabes qué ver. Y me pasó esto que dijimos, bueno, vamos a ver qué hacemos, cómo seguimos, qué seguimos viendo, y decidimos ver una película por día, a la noche. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Siento que estás como, por ejemplo, ella no trabaja porque Sí. Bueno, su actividad está suspendida y yo a veces tengo que hacer algunas cosas en casa. Bueno, pero obviamente al estar juntos, viste, te pones a ver series. Y llega un momento que pierde eso especial de decir, bueno, che, veamos una serie. Entonces la rutina es ver series y en un momento decís, bueno, hagamos un freno. Ayer vimos una película que está en Netflix, no sé, sobre ajedrez. Antes de ayer vimos Guerra Mundial Z con Brad Pitt, que es justa para la pandemia, Javi. Sí, yo busqué un poco en Netflix, traté de engancharme con algunas series. No soy tan de las series y sí creo, es verdad, que quizás en este momento era muy buena la idea de los primeros días, pero si no termina siendo una rutina y preferible salir de eso. Y apuesto más al zapping. La verdad que estos últimos días, ayer, hoy, durante la tarde también, apostar a lo que esté en ese momento y más o menos me guste, me interese. Me enganché con Los 33, la película de los mineros, con un Antonio Banderas de minero, una cosa medio rara, si alguno la llega a cruzar por ahí en el cable, pero bueno, con lo que aparezca. El otro día apareció Volver al Futuro, digamos, algún Batman que esté dando vuelta, lo que nos sorprenda. Hablando de sorpresas, Mati, no sé si te parece meternos de lleno en este episodio. ¿Por qué una sorpresa? Porque uno suele hablar de los equipos grandes, por ejemplo, en el fútbol, y los equipos grandes del fútbol son más menos siempre grandes. Es difícil, pueden tener su mala época, es verdad, pero suelen mantenerse. En la NBA, sobre todo, lo que suele pasar, y lo veo casi, vos estás mucho más metido que yo en el tema, pero un poco si querés desde afuera, esta cosa de vos podés llegar a lo más alto y caer, no desaparecer, pero sí hundirte por mucho tiempo, hasta que vuelvas a tener o la estructura, o la fortuna, o las buenas decisiones. Y me parece que está bueno meternos en este Chicago Bulls que marcó una época, y que ahora, ¿qué pasa, Mati? Una especie de rearmado para volver a ser. Exactamente, hablamos de Chicago Bulls, que va a ser, creo, uno de los grandes protagonistas en esta cuarentena, en este aislamiento, porque estamos todos esperando el estreno del documental de Last Dance, ¿sí? Que el lunes lo tendremos en Netflix. Lo estamos esperando todos y creo que es la gran joya de la cuarentena. Incluso se adelantó su estreno, documental que retratará a una franquicia que verdaderamente, Javi, dominó los 90 con Jordan, con Michael Jordan, con Phil Jackson desde la conducción, ganó 6 títulos, y el último sobre el que se centra este documental fue en 1998, cuando le ganó aquella final recordada a Utah Jazz
que estaba Karl Malone, John Stockton, unos Bulls que quedaron grabados a fuego en la memoria, con Scottie Pippen, con Dennis Rodman, Kukoc, Kerr, bueno, un equipo, la verdad, histórico, y unos Bulls que desde ese último baile nunca más pudieron ganar un anillo. Es muy cierto esto que vos decís, Javi, y es que la NBA es cíclica. Entonces, una franquicia como los Warriors, que la verdad es la dinastía moderna, sí, tal vez este año fue particular, pues se fue Durant, las lesiones de Klay Thompson y de Stephen Curry, pero la realidad es que al momento de la suspensión estaba último en el oeste. Digo, esto puede pasar continuamente con las franquicias, por eso tiene tanto valor algo sobre lo que caemos habitualmente, que son los Spurs de Greg Popovich, Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili, que se reciclaban permanentemente y se reinventaban sin perder. Porque en la NBA yo creo que hay una zona gris que es, y creo que es la más perjudicial, son esos equipos que no están tan mal, sí, y tampoco están tan bien como para competir por un anillo, pero no están tan mal como para tener una elección alta en el draft. Entonces quedan en una zona gris en la que sí, no evolucionan en ningún momento. Claro, y se mueven ahí permanentemente. Quedan ahí, te rascan un octavo puesto para ir a playoff, o no, y quedan como uno de los mejores dentro de los peores. Entonces, están en una zona media que es perjudicial en la NBA, porque vos haciendo un paralelismo con el fútbol, salir de mitad de tabla, bueno, para algún equipo puede ser bueno. La realidad es que la NBA, que yo siempre digo que el deporte estadounidense tiene hasta algunos principios socialistas de tratar de equiparar un poco el deporte, de que todos la verdad tienen la chance de elegir en un futuro draft en la primera posición, no es una cuestión económica. Sí, después podemos hablar de que un equipo paga más impuestos de lujo que otro, o está en un mercado más atractivo que otro, pero en principio todos los 30 equipos de la NBA en este caso tendrían la chance de elegir número 1 en un eventual draft. Entonces a lo que voy es, la verdad que esa zona media es incómoda, y los Bulls, que de las últimas 5 temporadas se perdieron 4 playoffs, tampoco fueron capaces de dar y dinamitar todo, ¿sí? Desarmar completamente a su plantel y empezar una reconstrucción. Sí lo han hecho otros equipos, pero claramente, ¿sí?, no es una situación que en Chicago estuvieron viviendo. Por ejemplo, vamos a un ejemplo de ahora, que igual de todas maneras nos sorprende, que es Oklahoma City Thunder. Tenía a Paul George y a Russell Westbrook. Bueno, Paul George se fue a Los Ángeles Clippers con Kawhi Leonard, y Russell Westbrook finalmente fue transferido a Houston. Chris Paul llegó como intercambio a Oklahoma, y Oklahoma tuvo una buena temporada, y la realidad es que nadie esperaba eso. Con muchos picks a futuro y demás, Oklahoma había empezado esa reconstrucción, que la verdad todos lo teníamos en los pronósticos iniciales como uno de los peores equipos del oeste, y finalmente nos sorprendió gracias a un Chris Paul que la estaba rompiendo, bueno, y un par de jugadores jóvenes que también anduvieron muy bien. Sin meternos en Oklahoma, la realidad es que en estos días que tenemos pocas noticias, y en la víspera del documental esperado de Jordan y estos Bulls, llama la atención, y es una buena noticia para nosotros que tenemos que hablar todos los días de deporte, estos cambios estructurales en una franquicia que pretende volver a ser. Sí, y que está bueno explicarlo, cómo es esto de que vos podés apostar, o sea, tenés claramente un par de caminos, no son muchos, pero tenés un par de caminos en la NBA, que es apostar obviamente a algo a largo plazo, y bueno, una apuesta estilo San Antonio, o esto que decís vos, estar en un mercado más atractivo, como le suele pasar a los equipos de Los Ángeles, o le puede pasar a algún equipo de Nueva York, Miami y demás. Después tenés esa zona gris en la que no son nada y estás permanentemente tratando de zafar. Y después está esta idea, ¿no?, de que vos podés tener una mala temporada, pero sí empezar a apostar a futuro. Empezar a decir, bueno, algunos picks a futuro, algunos intercambios, algunos movimientos que te empiecen a subir la vara. El tema es que uno tiene la imagen de Chicago, y quedó marcado por Jordan y demás, quedó marcado un equipo que era un grande, una potencia, un equipo que dominaba la NBA, y la realidad es que uno empieza a ver, como bien vos marcabas, del 97-98 para acá, y realmente, salvo excepciones, salvo algún playoff que logró avanzar hasta finales de conferencia y demás, que
a ver, a ver, si no me equivoco, es un poco entre 2008 y 2015, después vuelve a caer y realmente es complicado pensar, y que está bueno ahora analizarlo, es cómo empieza a hacer esta reconstrucción, cómo apuesta Chicago a volver a hacer, cómo apuesta a volver a crecer. Hay cuestiones del destino, por supuesto, que a veces se complotan para que todo sea más difícil. Le pasó a Chicago y ahora vamos a ver cuándo le pasó, pero vamos a la noticia en concreto, Javi, y es que Chicago tomó decisiones drásticas. Gar Forman era su general manager durante los últimos años, fue despedido después de 22 años en la franquicia. ¿Sí? 22 años después lo despidieron. Había sido designado efectivamente como general manager principal en 2009, después de 11 años en los que había estado como ojeador, director personal de jugadores, asistente del vicepresidente. En 2011 le dieron el premio al mejor ejecutivo del año. Había hecho algunas elecciones acertadas en el draft, la más resonante, la de Derrick Rose, que fue el MVP más joven de la historia, pero ahí ya después nos vamos a meter con el destino. Antes de ir por esos caminos sinuosos para los Bulls, también vale destacar que John Paxson, que era el anterior vicepresidente de operaciones, fue removido de su puesto. Seguirá, nadie sabe en qué condiciones, había sido contratado en 2003 y desde que él fue contratado, los Bulls apenas jugaron unas finales de conferencia. ¿Por qué estos dos nombres propios? Forman y Paxson formaban un nombre propio dentro de la ciudad de Chicago, que era Garpax. La dupla tenía este apodo. Y la verdad es que los hinchas de los Bulls hace mucho tiempo que los querían a ambos afuera de la franquicia. ¿Qué sucedió? Al remover a estos dos, llega el nombre propio de Arturas Karnisovas, que será el nuevo vicepresidente de operaciones. Ya lo es, ya fue oficial. El lituano ganó un gran jugador, una leyenda del básquet europeo, leyenda también de un juego de uno de los pioneros del PC Básquet, donde era, la verdad, Javi, mejor que Jordan. Era un mito. Karnisovas como jugador ganó 2 bronces olímpicos con Lituania en 1992 y 1996 y llegó a la NBA, ¿sí? Primero como asistente del general manager en Denver, donde estuvo 7 años, y después fue el general manager principal desde junio de 2017. Ahí en esa etapa de Denver fue donde se empezó a construir el equipo que hoy es Denver, uno de los mejores del oeste, con Nikola Jokic, con Jamal Murray, con Gary Harris, con Nurkic. Había trabajado también previamente con Houston Rockets como director de Scouting Internacional y tiene un vínculo importante que, a fin de cuentas y en retrospectiva, es tal vez uno de los peores movimientos de este Garpax que hablábamos de Chicago, que es el draft 2014, donde los Bulls, en una situación inentendible, en una decisión inentendible, porque hay decisiones que uno puede cuestionar, con el prisma del tiempo, como aquel trade entre Boston y los Nets, donde los Nets se llevaron al Big Three de Boston. La apuesta salió mal, pero bueno, en el momento tal vez uno decía, bueno, tiene algún sentido lógico si quieren ganar ya. O como los Lakers, por ejemplo, que ahora tradearon por Anthony Davis y entregaron a todos aquellos jóvenes que uno pensaba que era el futuro de la franquicia. La verdad es que el movimiento tiene lógica. Digo, vos entregás a todos estos chicos que tenían mucho futuro, pero que no son Anthony Davis. ¿Por qué? Porque vos tenés a LeBron James en el plantel y querés ganar ya. Vos sabés que la vida útil de LeBron James, que tiene 35 años, no se va a extender a 5 o 6 años más. Tal vez sí, y sería un milagro, pero lo lógico sería que no. Entonces vos haces la apuesta. Digo, tal vez con el prisma del tiempo, en el futuro, vemos y decimos, che, mirá qué mala fue esta decisión. Pero la realidad es que, haciendo foco sobre los Bulls, en 2014 fueron a buscar a Doug McDermott, que llegó a Chicago Bulls a cambio de 2 picks de draft que finalmente fueron Gary Harris y Jusuf Nurkic. 2 nombres que ya habíamos mencionado previamente. Gary Harris, importante en la estructura actual. Nurkic ya lejos de Denver, pero bueno, que también tuvo un buen paso por Denver. Y la verdad es que Karnisovas ahí un poco le robó la cartera a los Bulls. A Chicago. Unos Bulls, porque Karnisovas, recordamos, estaba en Denver. Entonces fue parte de este trade que dejó dañada la imagen, porque McDermott después ni siquiera tuvo continuidad en el equipo, jugó muy poco. Para mí es uno de los peores movimientos de la historia.
Encima ahora nos vamos a meter más en detalle de toda esta etapa, pero era un movimiento que el entrenador, ¿sí?, no estaba de acuerdo. Entonces fue una decisión unilateral de esta dupla que hoy ya no está más en Chicago. Pero bueno, nada, fue un problema. El tema es que Javi, Chicago no solo tiene que empezar en una reconstrucción de plantel, en un cambio de entrenador, sino también en algo mucho más fundamental, que es renovar la estructura interna, el staff. Porque la verdad, ahora vamos a dar algunos datos, Javi, que son desastrosos. Lo que queda por ahora, ¿no?, para saber, y vi ya algunas reacciones y obviamente, más allá de que la NBA esté frenada, empiezan a circular menciones de esto, es cuál es el futuro del coach, cuál es el futuro de Jim Boylen al frente del equipo de Chicago. Yo creo que tarde o temprano va a ser despedido. La verdad es un milagro que no lo hayan despedido previamente, pero de todas maneras no creo que sea una decisión que vayan a tomar en el corto plazo, digo, mañana. ¿Por qué? Porque la verdad es que no se sabe qué va a pasar con la temporada actual de la NBA, no se sabe cuándo volverá, no se sabe cómo volverá. Chicago no va a estar en playoff, pero digo, tampoco tiene mucho sentido despedir a alguien hoy en este escenario. Yo creo que cuando termine la temporada, cuando sea que termine la temporada, sí va a haber un cambio, por supuesto. No tengo dudas de eso, pero bueno, Karnisovas tendrá mucho trabajo, ¿sí?, muchísimo trabajo. Un Karnisovas que fue siempre destacado por su scouting, sus selecciones en el draft, y la verdad es que en el próximo draft los Bulls tendrán un pick alto porque eran uno de los peores registros del este, así que eso va a ser positivo para Chicago, que tendrá que empezar con la reconstrucción. Una reconstrucción, Javi, que no solo son nombres propios, ¿sí? No solo tiene que ver con el plantel, porque vamos a ver que Chicago es un equipo cuya estructura es anacrónica. Hoy estuve hablando con Lulo, un amigo mío que es fanático del básquet, que escribía antes en No Inventamos Nada Nuevo, una página que muchos recordarán. Es fanático además del básquet, es fanático de los Bulls. Estuvimos hablando un rato largo porque íbamos a grabar esto, y la realidad es que cuando repasábamos, vos podés ver en retrospectiva que las contrataciones de agentes libres fueron malas, los intercambios fueron malos, los traspasos fueron malos, las elecciones de los entrenadores fueron malas, el desarrollo de los jóvenes también fue malo. El ejemplo más concreto es el de Lauri Markkanen, ¿sí?, que es un jugador todavía joven que llegó casi como un Dirk Nowitzki 2.0, sí, que se estancó, incluso esta temporada retrocedió, tiene conflictos con el entrenador. Bueno, la verdad es que es un tema preocupante, pero yendo a lo puntual, Chicago es una franquicia que nunca se actualizó. Por ejemplo, escucha bien, Javi, porque es increíble que en el año 2020 el departamento de scouting, ¿sí?, los ojeadores, era un rejunte de ojeadores desactualizados, gente mayor de edad. No tiene departamento de análisis. Es decir, en la era de las analytics, claro, el Big Data y de salir campeón a base de no solo de chequeras y de buenas decisiones, sino de buenas decisiones acompañadas por los datos. Explica bastante el presente de Chicago y el pasado reciente. Pero Javi, además, una NBA que, como pocos deportes en el mundo, cambió drásticamente a partir de los datos. Sí. ¿Por qué? Porque si lo llevamos al fútbol, bueno, está bien, Big Data, los datos nos ayudan y demás, pero estructuralmente la fisonomía, la genética de la NBA cambió totalmente por los datos. Digo, todo lo que ya venimos hablando de Houston Rockets, del Moneyball, de que el análisis de cuáles son los puntos más productivos, del triple, de los puntos abajo del aro, en la zona más restringida, digo, el abandono del mid-range. La verdad es que no tener un departamento de análisis es totalmente contraproducente, pero no es solo eso. Chicago es el equipo, ¿sí?, el segundo equipo que en la última década más cantidad de partidos por lesión se perdieron sus jugadores, apenas por detrás del Philadelphia 76ers, que tuvo varios jugadores prácticamente sin jugar durante una temporada, como fue el caso de Ben Simmons, Markelle Fultz, Joel Embiid. Bueno, estamos hablando de que el segundo peor es Chicago, y este año sufrieron la lesión de la mayoría de su equipo. Digo, un equipo que no tenía departamento de analytics, que los scoutings
fallaban porque ya no tenían primero, no tenían el respaldo analítico y además ya, viste que hay que estar actualizado en el día a día. Sí. Bueno, y encima con un departamento médico que evidentemente falló, porque sufrieron esta temporada, por ejemplo, la mayoría, casi el 90% del equipo, en algún momento de la temporada sufrió lesiones. Entonces la realidad es que Carnizzovas tendrá muchísimo trabajo, pero va a tener, la verdad, que diseñar primero un staff, un front office, como se dice en Estados Unidos, antes de meterse con la elección del coach. Que, a ver, estos datos que vos estás explicando, Mati, explican mucho de esta situación de Chicago. O sea, un Chicago que uno puede tener malas decisiones, puede realmente tener mala suerte hasta lo deportivo, pero cuando el problema es estructural, cuando el problema es la falta de un equipo de datos o de buenos scouting, un deporte estadounidense y mundial que mutó realmente en eso. Bien marcabas, el fútbol todavía en algunos casos sigue apostando obviamente al talento y algunas cuestiones diferentes, pero el básquet está claro que fue por un lado, y no actualizarse explica un poco de este Chicago. El tema es cómo reconstruirse de estos errores, Mati, porque un Chicago que decíamos que tuvo su época de gloria y ya pasó hace mucho y fue hasta el 98, que logra reacomodarse un poco entre 2010 y 2015, pero que vuelve a caer en la nada, que vuelve a tener récords negativos, que no logra levantar cabeza. ¿Cómo salir de eso, ¿no? Cómo salir de esa situación y cómo volver a hacer y cómo reconstruirse. Tuvo mala suerte, lo que mencionábamos antes, porque en la temporada 2010-2011 Chicago fue el mejor equipo de la NBA con un Derrick Rose estelar, lo recordará Javi, que ganó el MVP, fue el MVP más joven de la historia, con Tom Thibodeau, que para mí en ese momento era un gran entrenador e incluso fue premiado con el premio que se le da anualmente, con el galardón al mejor entrenador. Gar Forman, que estábamos criticándolo previamente, ese año fue elegido como el ejecutivo del año. Pierde en esa final de conferencia frente a Miami en 2011-2012, que fue una temporada más cortita por el lockout patronal. También fueron primeros en el este, quedaron con el mismo récord que los Spurs, pero ahí empieza la mala racha. En el primer partido de playoff de ese año se rompe Derrick Rose, bueno, y los Bulls ya pierden la serie frente a Filadelfia, y la verdad ahí tenemos una de las mayores incógnitas de la historia. ¿Qué hubiera pasado si Rose no se rompía? Siempre estas historias a veces tienen estos asteriscos. Hoy tal vez estaríamos hablando de unos Bulls campeones, de Foreman recordado e inmortalizado por haberle devuelto la gloria a la ciudad. Bueno, no sucedió. En la temporada 2012-2013 no juega Rose, 2013-2014 juega 10 partidos. La verdad es que ahí empieza, a partir de ahí se desencadenan varios errores dirigenciales. Por ejemplo, lo que pasó en 2013-2014, que no querían pagar el impuesto de lujo, se sacan de encima a Luol Deng, que en ese momento era uno de los jugadores importantes de su estructura. Finalmente termina la temporada, a Joakim Noah le dan el premio defensivo del año. Eso hace que tenga un bonus en el contrato y finalmente terminan pagando el impuesto de lujo. Entonces, todo lo que habían hecho no tuvo ningún sentido. Después pasa lo que ya dijimos con McDermott, que reiteramos, es de los peores movimientos que uno recordara. Y acá también la dirigencia se empieza a meter y empieza el conflicto con Thibodeau, con el entrenador. Entonces, veamos viendo cómo las capas van, cada vez son más profundas, ¿no? La realidad es que todo terminó mal, la temporada siguiente lo echan finalmente a Thibodeau. Sí, recordando, marcabas ahí de McDermott y de los peores movimientos y demás. Un McDermott que en esa temporada 2014 juega poco, 36 partidos con promedio de 9 minutos, solo 31% de triples que era la especialidad de McDermott. Y me parece, Mati, que a veces pasa esto, lo marcabas también con Rose, ¿no? Decís qué pasa así y demás, pero a veces esto explica mucho todo. O sea, cuando las patas no funcionan, en este caso de la franquicia, algo deja expuesto a lo demás. Puede ser una lesión,
puede ser mala suerte, pero en realidad lo que termina pasando es que no está funcionando bien todo, ¿sí? La mesa se termina rompiendo porque de las 4 patas, por todo esto que venimos marcando, si vos dependés de una, estás en problemas. Sin duda, sin duda. Cuando está bien, a ver, si vos perdés a Rose, obviamente es un golpe anímico también. Yo creo que esos Bulls podrían haber seguir peleando por algún anillo, no sé si lo hubieran ganado, pero también qué haces cuando lo tenés a Rose, ¿no? Cómo potenciás a los planteles, cuando tenés esa versión de Rose. Pero la debacle sigue, y después de una buena temporada 2014-2015, donde habían tenido a Cleveland, aquel Cleveland de LeBron, casi en jaque en semifinales de conferencia, finalmente lo despiden a Thibodeau y empieza, la verdad, la peor cara de estos Bulls. Yo creo que el último lustro realmente fue ya una vergüenza de Chicago, porque es un poco lo mismo que le pasa a los Knicks, ¿no? Cuando uno se acostumbra a ver una franquicia tan grande en esta situación, la verdad ya es normal pensar en que Chicago no va a ser protagonista, que los Knicks no van a ganar. Ahí llega el punto donde decís, bueno, tengo que cambiar algo. Pero esto empieza en 2015-2016, lo contratan a Fred Hoiberg, que había sido ex jugador del equipo, le pagan 5 millones al año. Termina la temporada en la que no llegaron a playoff, lo tradean a Derrick Rose, que nunca volvió a ser el mismo, pese a que la verdad durante las últimas temporadas mejoró, levantó su nivel y volvió a ser importante. Una historia emotiva que podremos repasar algún día. Pero empezaron, bueno, las transferencias, los nombres propios que llegaban y se iban, esta inestabilidad permanente que en 2016-2017 intentan. Por esto digo que uno también puede tener mala suerte, ¿no? Intentan, ya con Jimmy Butler en el equipo, formar un nuevo Big Three, ¿sí? Con Rondo, con Rayon Rondo y con Dwayne Wade. Bueno, esto no funciona, se llevan mal. Vale decir que Jimmy Butler es una persona bastante complicada en el vestuario. No sé si complicada es la palabra, pero sí que ha tenido varios cruces en Chicago, en Minnesota, en Filadelfia. No es una persona sencilla. Hoy en Miami parece que están todos encolumnados atrás de él. La realidad es que empiezan los problemas internos. Finalmente, antes del comienzo de la temporada 2017-2018, explota todo esa dinamita que estaba planteada y sembrada a lo largo de Chicago. Finalmente Butler se va a Minnesota, lo cortan a Wade y a Rondo, o sea, del Big Three no queda nadie. Entonces empiezan, ya la verdad, la debacle de la debacle. 2018-2019 fue aún peor. Cambian de entrenador, llega Boylen, llega Jabari Parker, quien antes que firma como agente libre, pero que venía de una rodilla que había detonado durante la temporada. Le ofrecen 20 millones por temporada. La verdad es que fue demasiado inestable todo en Chicago durante todo este proceso. Un Chicago que hizo algunos movimientos interesantes 2019-2020, pero bueno, tampoco fue efectivo. La realidad es que en el momento de la suspensión eran el 11º peor récord del este. La verdad es que estos cambios eran necesarios. Yo creo que se demoraron demasiado. Incluso la salida de Garpax, el cambio del entrenador, que eventualmente llegará. Karnišovas tiene todo un desafío. La realidad es que algún material tiene dentro del plantel como para gestionar, como para empezar a reconstruir. No será sencillo, por supuesto. Tiene la ventaja de que está en un mercado importante, tiene la ventaja de que está en uno de los equipos que sigue vendiendo por lo que significa Jordan, que va a estar históricamente ligado a Michael Jordan. Pero bueno, no va a ser fácil para Karnišovas, que con todo este background tendrá que renovar primero al staff y después sí meterse de lleno en el equipo. En una temporada encima, Javi, que no sabemos cómo va a seguir. Esa es la gran incógnita. ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo van a volver? ¿Cuánto tiempo va a ser el que van a necesitar para ponerse en forma, recuperarse? Chicago, que igual de todas maneras, bien lo marcás, tiene la temporada casi tirada a la basura. Viene una temporada de 22-60 y en estos momentos está en 22-43. Obviamente seguramente va a mejorar sus números, pero no va a pasar más de eso, no va a llegar al playoff. Tiene la temporada tirada a la basura. Y sí, viene con buenas posiciones en los drafts, en los picks
Ahora en en el mock 2020 aparece con una chance de otro séptimo lugar, sobre todo lo que está tirando NBADraft.net y un poco lo que maneja ESPN, obviamente que eso después podrá modificarse. El tema es si finalmente puede esta vez hacer una buena elección, puede tener la chance a esta reconstrucción que está planteando, empezar a cimentarla desde las buenas elecciones de los jóvenes, ¿no? El tema es que realmente estamos en una temporada compleja, porque no sabemos cómo va a terminar, no sabemos si se suspende mañana, qué pasarán con los contratos, o si se cancela la temporada, no sabemos qué va a pasar con el draft. Ya hicimos un capítulo especial dedicado a ver que la verdad es una clase particular, que no hay demasiado material, que no pudimos ver las finales de conferencia, no pudimos ver todo lo que es el March Madness, no pudimos ver el Final Four. Bueno, la verdad es que no será sencillo. Yo creo que en los últimos años drafteó bien, ¿sí? Dentro de todo, pues se quedó con Kobe White en 2019, con Wendell Carter en 2018, pero de todas maneras le cuesta, ¿sí? Encontrar a aquel nombre propio que sea el ícono de la franquicia. Claro. Pensaban que podía ser Lauri Markkanen. La realidad es que Markkanen retrocedió lo que habíamos hablado previamente. Bueno, veremos. La verdad no será fácil. Es una situación difícil en la que está Karnišovas, pero yo creo que el cambio, este cambio en todos los estamentos prácticamente de los Bulls será positivo. Yo creo que realmente será positivo porque era algo que era impostergable realmente, pero bueno, los Bulls necesitaban, la NBA necesitaba que volvieran los Bulls. Vamos a ver si este cambio en principio es positivo. A ver, Karnišovas tiene las credenciales, por lo que vimos durante los últimos años, para hacer un buen trabajo en Chicago. Veremos finalmente si cumple. Ya hemos tenido numerosas decepciones en la historia de la NBA, podríamos sumar una más, pero creo que es un buen movimiento y lógico por parte de Chicago, que tal vez aprovecha este parate para pensar un poquito mejor las cosas y reestructurar finalmente su staff, que era impostergable y era necesario, imprescindible, y ya lo empezó a hacer. Así que la lógica indicaría que dentro de poco también se contrate un general manager, ¿sí? Porque Karnišovas no va a trabajar él solo. Algo que Chicago hizo también mal durante los últimos años fue no tener tantas opiniones disímiles, ¿no? Esto que pasa a veces en los equipos, que es preferible que algunos equipos eligen, ¿sí? Algunos dirigentes eligen gente que le diga todo que sí y nadie dice que no. Entonces, ¿hacemos esto? Sí, todos que sí. Bueno, Karnišovas va a buscar un general manager que sea de otro estilo diferente, después elegir un entrenador, y yo creo que ahí va a ir amoldando esta estructura, que igual, Javi, para mí lo principal es actualizar. O sea, la verdad es increíble que un equipo como Chicago Bulls en el 2020 no tenga un departamento de análisis, que no tenga un departamento de scouting eficaz, que el departamento médico se te lesionen todos los jugadores. La verdad es increíble que esta misma franquicia haya tenido a Jordan. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero después de Jordan, vos decís, bueno, está bien, puede ser que unos años nos cueste, pero yo no imagino, por ejemplo, a San Antonio Spurs en 20 años hundido. De hecho, se fueron Duncan, Parker y Ginobili, y los Spurs siguen compitiendo. Hay una cultura instalada. Puede ser que de ahora no clasifiquen a playoffs, puede ser que tengan 3-4 años de no clasificar a playoffs, pero si sigue Buford como general manager, o Popovich o algún sucesor de Popovich, la realidad es que sabes que tienen una cultura y que eventualmente las cosas se van a hacer con cierta lógica. Lo que fallaba en Chicago es que no tenía lógica, porque si vos me decís, bueno, hacemos estos movimientos porque creemos que nos va a ir bien y después te va mal, es algo. Pero de repente ofrecer contratos siderales, agentes libres que no estaban probados, o agentes libres que contratabas porque supongamos que confiabas en el agente libre y a los 2 días lo cortás. Bueno, claro. La verdad, una debacle sostenida de Chicago que llega a este punto hoy en un mundo extraño, pero algo lógico finalmente. Sí, en este mundo en pausa y con el deporte frenado, obviamente, en gran parte del planeta, salvo algunas excepciones, Chicago se mueve. Eso sí es importante, me parece que sí es para destacar.
si es para rescatar todo esto que venís marcando, Mati, que apuestan por algo, cosa que parece que los últimos años por lo menos venía bastante a la deriva y puede ser el comienzo de algo interesante. Por otro lado, recomiendo que busquen en Google, busquen a Kobe White, que fue la elección del draft pasado, no solo por su juego, sino porque cualquiera de nosotros envidiaría su pelo, Mati, me parece también. Sí. Pero bueno, está bueno esto, ¿no? Que Chicago reaccione, parece haber reaccionado a tiempo después de muchos años, después de mucho tiempo, y que este sea el camino. Este es el camino en un Chicago que bien marcábamos en el comienzo del capítulo, va a estar en boca de todos, está en boca de todos en esta cuarentena, porque hubo un Michael Jordan, porque hubo un equipo que hizo historia y porque claramente el documental que está en breve, quizás cuando escuchen esto ya salió o está pronto a salir, que en ESPN y en Netflix en Argentina, me parece que lo va a rescatar ese Chicago que fue historia, que marcó una época y que trajo al mejor jugador, por lo menos el jugador que rompió un poco, el que globalizó el básquet de la NBA. Así que nada, bienvenido a conocer, Mati, sí, este costado, el costado de un Chicago que se fue desarmando con el tiempo y que ahora espera levantar cabeza. El contraste, Javi, entre lo que fue y lo que será. Podrán escuchar este episodio incluso después de ya haber visto el documental, pero cerramos este capítulo de Aislados dedicado a los cambios de Chicago Bulls con la esperanza de que vuelvan a ser el equipo que alguna vez fueron.